Buenas noches amigos, gracias por estar un lunes más en su programa Enfoque. Agradecerle a todos los amigos que están siempre pendientes de la sintonía del canal de los unionenses, Canal 9. Esta noche vamos a tener un programa muy interesante. La verdad que ya días no teníamos la oportunidad de conversar este tipo de temas. Vamos a hablar precisamente de las capellanías en los diferentes grupos que existen, porque tengo entendido existen diversos tipos de capellanes, pero para ello tengo como invitado para esta noche al comandante Carlos @Gaybor. Comandante, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de visitar el país El Salvador y estamos contentos con estar en la Unión. Gracias. También le acompaña el director académico de la Capellanía de Ecuador, General Lever Mendoza. General, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches a los televidentes que nos escuchan. Para nosotros es un orgullo estar con ustedes. Venimos trabajando en este programa de la Capellanía que se enfoca en la ayuda social en los más necesitados. Es un placer estar aquí en su ciudad. Bueno, la verdad que para nosotros probablemente es como un tema nuevo en el sentido de que estamos viendo que cada día ustedes están graduando a muchos capellanes acá. Tengo entendido que antes lo hacían a través de las universidades. El concepto que se manejaba de capellanes era estrictamente religioso. Pero leyendo un poco acerca de la International Reciprocal Board of Therapeutic and Rehabilitation Communities, Professional Certification Incorporated, que es IRBO, así la vamos a llamar, capítulo Ecuador, de donde ustedes vienen. Exacto. Andan buscando precisamente gente para poder hacer esas introducciones de las bases bíblicas dentro de la capellanía. Pero leía en el documento que no únicamente es específico para las cuestiones estrictamente espirituales, hay sociales, hay una serie de cuestiones, pero nosotros en el término general sabíamos de capellanes militares. Normalmente eran católicos, últimamente hemos estado viendo cómo muchos evangélicos o protestantes están siendo parte también de estas capellanías y entiendo que es como una guía espiritual para todos estos elementos de diferentes grupos, llámense cuerpo de bomberos, ejército, policía y otros que agrupan un número determinado de personas. Cuéntenos, en el concepto etimológico de la palabra, ¿qué significa capellanía? Justamente capellanía nace en la historia humana en el siglo 316 después de Cristo, en la vida de un joven que se enlista como soldado romano. Tuvo una experiencia en una noche que patrullaba en su caballo, se encuentra con un mendigo semidesnudo que moría de frío y él se baja del caballo y le cede su parte de su capa para que no muera de frío. Detalla o relata la historia que aquella misma noche este soldado tuvo un sueño, que aquel mendigo a quien él había ayudado era el mismo Señor Jesucristo. Entonces ese día él decide convertirse al cristianismo, ¿verdad? Recordemos que eran paganos, ¿verdad? Y por esa experiencia, un encuentro con Dios, él decide convertirse al cristianismo. Esa capa pues fue guardada en un cofre que recibe el nombre de capela, ¿no? O capellán. Y capellán realmente significa eso, guardar, servir, proteger, que es lo que nosotros hacemos. Bueno, tal como lo menciona, eso surgió, podríamos decir, dentro del ejército, de los ejércitos de aquellos tiempos, por supuesto. Y en el tiempo, por lo menos yo hasta hace unos 5 o 6 años, todavía seguía pensando que el capellán únicamente era para ver la parte espiritual. Pero leyendo en un documento que me adelantaron, pues la verdad que va más allá. Y de acuerdo al concepto que usted sale es de ayuda, de Así servir, es. de guiar. Así Cuéntenos, en estos términos ya actuales, o mejor dicho, partiendo del concepto con que surgió eso de la capa, de la capela, ¿cómo se maneja el concepto actualmente? Y ya involucrando otro tipo de actividades, porque no solamente la parte espiritual. Así es, definitivamente
toda la vida ha existido necesidades de diferentes índoles. Por tal motivo, pues el capellán se prepara profesionalmente para servir en todas las áreas. Es ahí donde se menciona el área social, pero también el área espiritual y aún psicológica. En el caso de IRBO, por ejemplo, nosotros tenemos el capítulo Ecuador. Esto nace desde la ONU y certifica a profesionales, certifica a pastores y capellanes como consejeros terapeutas. ¿Qué ciudad, qué población, qué país no tiene este problema de los usuarios de drogas, ¿verdad? Que está trastornando los hogares, la familia, la sociedad en sí. Entonces, pues necesitamos hombres y mujeres preparados, ¿verdad?, para servir con excelencia. Y ahí que estamos trabajando ya en cárceles, hospitales, desde el territorio de las iglesias en donde entrenamos a pastores y sus líderes cristianos, ¿verdad? Estamos proporcionando a las autoridades seccionales, nacionales de los diferentes países para servir con excelencia a donde los más necesitados. Bueno, no hay duda que la verdad que surge precisamente por lo que usted decía, una necesidad humana y sobre todo con la cantidad de problemas que existen actualmente. ¿Quién no tiene problemas psicológicos? Así es. ¿Verdad? ¿Quién no tiene problemas de necesidades que algunas veces no las va a solventar solo con la parte económica, sino que algunas veces son de actitudes, de acciones de mayor relevancia que van aún más allá de lo que puede hacer el aspecto económico? Pero, ¿cómo preparan ustedes a esta gente? Es decir, en el sentido, mejor dicho, ¿cómo logran ustedes recibir ese apoyo de una institución como las Naciones Unidas para poder impulsar un proyecto de esta naturaleza, sí, comandante? Nosotros como institución, CONACE Chaplains, estamos inscritos en el ECOSOC, ¿verdad? Y tenemos nuestro código dentro de la ONU. Pero también IRBO, ¿verdad? Este programa nace en las Naciones Unidas e interviene justamente para trabajar en el tema de las comunidades terapeutas. Por eso te decía que ellos certifican, avalan a profesionales, pero también en una convención en el 2011 en Costa Rica se abrió el abanico también para pastores y capellanes. Hoy por hoy tenemos pastores, capellanes como consejeros terapeutas. Es decir, para hacer un verdadero trabajo profesional en donde existe la necesidad, donde están las personas en crisis. Estamos aportando, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, en donde existe la necesidad, ahí está un capellán. Ok, al director, al general Mendoza, como director del académico de la capellanía, ¿cuál ha sido la función principal, inicialmente por supuesto en Ecuador y hoy que están emigrando a otros países, como en el caso particular de Centroamérica? La función principal es atender las diferentes necesidades y capacitar a los capellanes en las diferentes situaciones que se presentan en este momento. Por ejemplo, en el tema de la droga, que es un tema que está arrasando con nuestros niños, con nuestra juventud, y una situación bastante compleja. Nosotros preparamos seminarios en esta área y tenemos también en Ecuador convenio con la CETEC, la Secretaría Técnica de Drogas, y la cual entonces trabaja en forma conjunta con nosotros y estamos capacitando a nuestra gente. O sea, no solamente en el área espiritual, sino en el área, ¿verdad?, humana, psicológica, social, donde podamos entonces ayudar a las personas y que nuestros capellanes estén preparados para que den un consejo pertinente a cada caso. Es lo que hacemos, no solamente en la cuestión de drogas, sino también hemos dado seminarios coaching comunicacional, es decir, cómo comunicarse con aquellas personas que están en esa situación. Un pastor está preparado en el área espiritual, pero también necesita otro tipo de preparación, porque a veces no hay una respuesta pertinente, no hay una respuesta adecuada o que se adecua a la necesidad de esa persona. Por eso es muy importante, nosotros desde nuestra área académica estamos entonces siempre examinando las diferentes necesidades para atenderlas con prontitud y con profesionales en las diferentes áreas que necesitan ser atendidas.
¿Desde cuándo surge la conformación de esta capellanía en Ecuador y desde cuándo también, me imagino posteriormente, ustedes vieron esa necesidad no solo en su país, sino que en los países vecinos? Sí, nosotros ya tenemos más de 15 años trabajando en esta área de la capellanía, porque eso también venimos trabajando en la acción social, porque aparte de ser capellán, yo también soy pastor, soy obispo, soy educador y damos clases en diferentes seminarios, universidades cristianas. Y entonces se presentó la necesidad y por esta razón estamos atendiendo, no solamente en nuestro país, porque tenemos que ver más allá de nuestro horizonte, más allá de nuestra frontera. Y tenemos diferentes capellanes, no solamente en el Ecuador, tenemos en Perú, tenemos en Costa Rica, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Europa, en África, en Argentina, aquí en El Salvador, que vino un capellán nuestro, predicador, y de ahí entonces presentó la capellanía. Y por ahí entonces nos contactamos con nuestro coordinador acá, que es el mayor Pedro Prudencio. Y entonces empezamos ya este diálogo y esta conversación y luego entonces empezamos a dar las clases respectivas para poder entonces graduar al grupo de la primera promoción, que fue por el mes de mayo que estuvimos graduando ya acá. Pero siempre estamos entonces viendo los diferentes perfiles, las diferentes situaciones en diferentes países, porque la necesidad de educarse, la necesidad del ser humano es en todos los sentidos y en todos los niveles, es decir, no solamente en el Ecuador, aunque en el Ecuador tenemos una situación bastante compleja por el tema de la droga, ya que estamos entre dos países, Colombia y Perú, y el Ecuador ahí en el centro, entonces se ha hecho un paso de droga y se aprobó una ley ahí donde, bueno, se distorsionó más que todo esta cuestión de esta ley y se le dio pie a que los jóvenes pudieran cargar cierta cantidad de droga. Y esto es una situación que nos está afectando, es decir, nos está afectando a nuestra familia. Nosotros no tenemos un hijo que está en drogadicción, pero nos duele cuando nuestros amigos, cuando nuestros vecinos, cuando nuestros hermanos, cuando nuestra gente de las iglesias tienen hijos afectados por este problema de droga. Es decir, nosotros, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo ayudarlos? En el Ecuador yo estuve en una ciudad que se llama Ambato y presentaba la capellanía y un pastor dijo ahí me trajeron a un muchacho que estaba en un problema de droga. Yo le di un consejo y nada pasó y lo llevaron a un centro de rehabilitación, salió de aquel lugar y el muchacho seguía igual. Por segunda vez se lo llevaron a él para que le diera una consejería y él prontamente se la dio, lo llevaron otra vez al centro de rehabilitación y el muchacho salió de ahí y nuevamente recayó. Por tercera vez se lo iban a traer a él y él le dijo, yo no sé qué hacer. Y en esa noche este muchacho tomó un puñal al enterarse que la mamá lo iba por tercera vez a llevar a aquel lugar del centro de rehabilitación y mató a la madre. Y entonces el pastor dijo ahí, para vergüenza mía lo digo, no supe qué hacer. Es decir, estábamos preparados en la parte espiritual, pero la otra, ¿verdad?, situaciones que se presentan como el problema de droga, problema de alcohol, tenemos que estar preparados nosotros los pastores. Por eso nosotros de esta parte académica, entonces siempre estamos ahí haciendo los convenios con las diferentes identidades para entonces dar una ayuda pertinente a cada pastor, a cada capellán nuestro, para que dé una respuesta pertinente a cada caso. Ok, ¿ustedes tienen alguna relación directa con las instituciones o con las autoridades como para poder establecer, en primer lugar, los vínculos y poder tener acceso? En algunos casos yo tengo entendido que en el ejército, por ejemplo, acá y en la misma Policía Nacional, el puesto de capellán devenga un salario. Eso significa que debe de haber una institución que apruebe el concepto, o mejor dicho, el grado de educación y de concepción que tiene esta persona para que pueda llegar a ser útil a una institución con una cantidad de personas como se manejan en el ejército y en la misma Policía Nacional Civil, en el caso particular de nuestro país. ¿Ustedes tienen como capellanía alguna relación para que cuando alguna necesidad exista en cada una de estas instituciones pueda haber un espacio para que miembros de su institución puedan, en primer lugar, aportar, ¿verdad?, y en segundo lugar,
pues ser parte de ese ente del Estado? Primeramente, como institucionalmente hablando, nosotros somos ya consejeros terapeutas, ¿verdad? Con registro, número de registro profesional que viene directamente de la ONU. Okay. De ahí que nosotros podemos pues trabajar en toda instancia, ya sea pública, privada, donde exista la necesidad, en cualquier comunidad terapeuta, podemos nosotros intervenir como consejeros terapeutas. De allí también pues en las diferentes entidades gubernamentales, tanto públicas como privadas, podemos nosotros acercarnos, hacer acuerdos, hacer convenios. Aquí en lo que corresponde a El Salvador, estamos ya aprobando nosotros un estatuto, ¿verdad?, con los capellanes locales, para que de esta manera sea más fácil el acceso a las entidades, ¿verdad?, de una manera jurídica, legal. Correcto. Y poder nosotros pues realizar un trabajo. En nuestro país venimos desarrollando acciones en conjunto, ¿verdad?, tanto con militares, tanto con policía, tanto con bomberos. Imagínate tú, en las instancias de iglesias, por ejemplo, en la cual no se ha hecho ni siquiera un simulacro de evacuación. Hoy por hoy que estamos viviendo temas de desastres naturales a nivel internacional, no sabemos en qué momento vaya a existir la necesidad y tenemos que estar preparados para aquello. Nosotros tuvimos una amarga experiencia en el año anterior con un terremoto de 7.8 grados. Fue algo devastador y me apena decirlo, pero no todo el pueblo ecuatoriano estuvo preparado para este evento. Es así que hoy por hoy ya nosotros tenemos una certificación de rescatista internacional que estamos llevándolo en Ecuador y que queremos traerlo también acá a El Salvador. Es decir, siempre viendo la necesidad, siempre trabajando. Ya estamos visitando aquí los centros de estudios, estamos dando talleres a padres de familia, lo seguiremos haciendo. Mañana tenemos una reunión con el jefe de los bomberos, ¿verdad? Y vamos a hacer un trabajo que el único beneficio va a ser la misma ciudadanía. El único beneficio es para cada hogar, porque en los hogares está el problema, por ejemplo, en las familias disfuncionales. Y si nosotros no intervenimos, no trabajamos ahí, ¿qué sociedad vamos a tener? Todos conocemos la problemática que estamos viviendo, ¿verdad? Y queremos que la ciudadanía conozca que hay alguien que se preocupa por aquello. Es decir, seguimos orando desde nuestro púlpito, de nuestras iglesias, pero también vamos a territorio a trabajar como se debe. ¿Qué hacen los capellanes a nivel internacional, a nivel institucional? Quisiera, comandante, que me explicara, en el caso particular de Ecuador, que entiendo, pues de alguna manera, el hecho de poder mantener esa relación con las Naciones Unidas les ha dado cierta solidez como para poder ustedes ser una institución de prestigio, de una institución de consideraciones en Ecuador y de alguna manera ser como la punta de lanza para todo este trabajo de servicio que ustedes pueden prestar en el mundo entero. Realmente el capellán es un autogestor, ¿verdad? Es decir, no se limita a las situaciones económicas. Nosotros como capellanes CONACE Chaplains en Ecuador venimos trabajando desde hace muchos años atrás, pero con autogestión. Nuestra Asamblea Nacional nos han llamado en algunas ocasiones para hablar del término del sueldo del capellán, pero realmente son cosas que no nos mueve el piso, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? No son determinantes. Sí, porque también realmente la situación económica no es de una manera buena hoy por hoy. Y se está tratando el sueldo del bombero, ¿verdad? De resolver el sueldo del bombero, que hoy por hoy está pasando a la dirección de los municipios. Entonces, si aún eso no se resuelve, ¿cómo se va a resolver el tema de un sueldo del capellán? Nosotros en particular no lo hacemos por un sueldo. Sin embargo, como tú lo mencionaste, tenemos avales internacionales y tenemos homologaciones. Nosotros como tal, como capellanes de CONACE Chaplain, somos homologados por la Federal Police Chaplains de Puerto Rico, Estados Unidos. Nuestro comandante en Estados Unidos, Willy Pagan, es una persona pues que se preocupa mucho
justamente por las necesidades, ¿verdad? Entonces hemos recibido mucha ayuda de ellos. Para poner un ejemplo, en el tema del terremoto, pues ellos mismos viajaron de los Estados Unidos, estuvimos trabajando en Ecuador hombro a hombro, visitando en todo el sector periférico de las provincias de Manabí, de Esmeralda, donde fue el epicentro del terremoto, ayudando a las personas, a los que se quedaron sin hogar, a los que no tenían alimento, a donde no tenían dónde vivir. Pues estuvimos haciendo un arduo trabajo. Ya hemos pasado el año y seguimos ayudando en personas que viven todavía en la indigencia. Asimismo, pues tenemos acuerdos con fundaciones médicas en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en Europa. Cada año operamos de 3 a 4 veces en temas de huesos, en temas de tanto en extremidades superiores como de columnas, de piernas. Imagínate tú, son operaciones muy caras. Claro. Y salen los capellanes trabajando en comunión con las iglesias, van de casa en casa viendo dónde está la necesidad. Y de repente llega a un hogar donde hay personas que tienen problemas ya de columnas, de huesos, que nunca en su vida van a pensar operarse y cambiar su futuro, ¿verdad? Entonces le dice el capellán, venga que la vamos a operar totalmente gratis. Totalmente gratis. Entonces, ese es nuestro mejor pago. O sea que poder en este caso las capellanías se convierte no solo en una institución de servicio espiritual, sino en una institución de servicio humanitario. Humanitario totalmente. Es ayudar a y las es lindo, necesidades del prójimo. Es lindo poder ayudar a alguien, cambiar su rostro, ¿verdad? Nos hemos tocado con rostros tremendos de sufrimiento y arrancarles una sonrisa. Ese es nuestro mejor pago. Bueno, la verdad que tal como decía usted, desde que el soldado aquel se salió del combate, por decir algo, para ayudarle al prójimo, yo creo que el concepto queda claro ahí, de siempre el servicio a su semejante, para poder salir de alguna necesidad, y necesidades hay de diferente tipo. Definitivamente. ¿Verdad? Ahora, general, ¿como cuántas personas componen el cuerpo de capellanes en Ecuador? Sí, tenemos prácticamente en Ecuador unos 800 efectivos de capellanes que tenemos en diferentes provincias que están trabajando. Tenemos comandantes de diferentes grupos o divisiones y ellos hacen su trabajo en las diferentes provincias, como visitar los hospitales, visitar las cárceles, visitar los recintos militares, donde se está haciendo una tarea, porque en los recintos militares, porque ellos tienen también problemas de matrimoniales, problemas también con los hijos, y ahí está un capellán atendiendo esa necesidad. Es decir, tenemos un gran grupo que estamos trabajando y seguimos creciendo, no solamente en el Ecuador, sino también fuera del Ecuador, como lo estamos haciendo acá, ¿no? Otra de las cosas que se hablaba hace un momento, nosotros como capellanes somos una entidad paraeclesial, pero estamos centrados en lo que es la parte de la Biblia, donde Jesús atendió la parte espiritual, pero también atendió la parte social. Fue donde estaba la necesidad, atendió al hambriento, al paralítico, al leproso, al necesitado. Dice la Biblia que Jesús tuvo misericordia por ellos. Y así mismo nosotros imitamos, emulamos entonces esa visión que Jesús tuvo aquí en la tierra. Lo mismo hacemos nosotros, tener misericordia, compasión, y lo que nos mueve es lo que hizo Jesús. Vino a servir a la humanidad. Y es lo que nosotros hacemos como capellanes, servir a la humanidad. Es decir, tenemos nosotros 3 principios que siempre lo decimos. El primero es servir, el segundo, que es más importante que el primero, que es servir, y el tercero todavía, que es más importante que los otros 2, que es servir. Es decir, todo el principio está ahí, servir a los demás, sin esperar nada a cambio, como dijo ya nuestro general. Nos basta con una sonrisa, nos basta con cambiar la actitud de una persona que está en una situación tan deprimente, en una situación que no sabe a dónde ir, y cuando llevamos una palabra, cuando se le hace una operación y pueden caminar y pueden hacer un trabajo, entonces ese es nuestro mejor pago.
Es decir, no esperamos nada, pero Dios nos paga de alguna u otra manera con los diferentes convenios que tenemos en las diferentes partes, ¿no?, que hemos hecho, no solamente en Ecuador, sino fuera del Ecuador. ¿Cómo surge como director académico visualizar o ver hacia afuera de lo que es Ecuador? ¿Hay alguna invitación o ustedes saben de alguna necesidad y dicen, ok, en este país podemos desarrollar este concepto de capellanía? Sí, es a través de nuestras relaciones, nuestras páginas web, a través del Face también, donde está todo nuestro trabajo de capellanía internacional. Y entonces nos están siguiendo, no solamente en el Ecuador, sino fuera del Ecuador. Y la gente que nos sigue fuera del Ecuador, entonces nos llama, nos pregunta cómo pueden hacer ellos para también hacer o desarrollar un trabajo igual que estamos haciendo en el Ecuador. Y nosotros vamos hacia allá y les ayudamos. Los capellanes misioneros también tienen mucho. Sí, tenemos capellanes misioneros que están no solamente en el Ecuador, fuera del Ecuador, como lo había acabado de decir hace un rato. Nuestro capellán misionero que estuvo aquí en El Salvador, que se contactó con Charlie Holguín, argentino. Con este grupo de personas acá. Justamente él hizo el contacto acá. Claro, okay. Y no solamente aquí, como dije ya hace un momento, en lo que es Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, porque estos capellanes misioneros están dando la vuelta, es decir, llevando un mensaje de cambio para las personas, y desarrollamos programas que sean pertinentes y que se adecuen a esa situación de ese país, ¿no? Porque culturalmente somos diferentes, pero tenemos que ir más allá de la cultura y desarrollar programas que sean pertinentes y que se adecuen a esa necesidad. Ok, ¿qué es lo que se necesita para ser capellán y cuál es el proceso que hay que seguir? Es decir, el proceso académico, por supuesto, porque hay que estudiar. ¿Por cuánto tiempo? Claro, desarrollamos una capellanía básica que está conformada por 40 horas. 40 horas donde estamos nosotros formando, y después de estas 40 horas de formación también hay primeros auxilios donde el capellán tiene que estar preparado, y después de estas 40 horas entonces ya lo graduamos de capellán. Pero ahí no solamente termina la educación, porque es una educación constante que le estamos dando a nuestros capellanes, y de acuerdo al trabajo y de acuerdo a lo que ellos hacen, entonces, como tenemos rango, van ascendiendo. Es decir, nuestros capellanes no son pasivos. Si alguien quiere ser capellán para estar pasivo, le decimos no puede estar dentro de nuestra fila. No puede ser soldado. No puede ser soldado. Tiene que ser un capellán activo, que esté siempre ahí atento a la necesidad. Pero son 40 horas muy básicas ahí, importantes, donde se le dan los conceptos de qué es un capellán, principios de ética, principios de servicio, ¿verdad? Siempre enfocado dentro de los parámetros de la Biblia. Ok, dentro de estas 40 horas, ¿en cuánto tiempo lo desarrollan? Es decir, porque entiendo que muchos de los que asisten, pues son personas de hogar, son personas que tienen sus propias necesidades y por ende tienen un trabajo, entonces se deben de adecuar a esos espacios. Sí, desarrollamos un programa de 4 horas semanales. Y entonces el grupo se pone de acuerdo, lo podríamos hacer un sábado de la mañana, un sábado en la tarde, y en ese tiempo desarrollamos 4 horas de capacitación con un profesor, y también lecturas en las cuales ellos tienen que también estudiar y complementar ciertas horas también, ¿no? Entonces, semanalmente, entonces, es decir, en un periodo de 10 semanas, están ellos concluyendo su formación, su estudio, con diferentes profesores en diferentes áreas, porque tenemos diferentes temas, ¿no? Ahora, usted hablaba de soldados, cabos, sargentos, bueno, ustedes son generales. ¿Qué es lo que tiene que cumplir o qué es el requisito que tiene que asumir la persona para poder ir ascendiendo en cada uno de estos cargos? ¿Y durante cuánto tiempo tiene que, por supuesto, demostrarlo? Pues porque alguien podría decir, no, hoy voy a ascender, trabaja y después, como decimos aquí, se echa. Por supuesto. De acuerdo también a la formación académica que tenga cada capellán o el aspirante, ¿no? Entonces va a su respectivo grado. Luego que se le da ese grado, puede ser de cabo, puede ser de sargento, puede ser de suboficial. Para un ascenso tiene que demostrar a través de un trabajo
Es por eso que nuestro coordinador aquí en El Salvador o ahí en Ecuador, cada coordinador en las diferentes provincias, ellos hacen un reporte mensual de todas las actividades que están desarrollando. Entonces los capellanes tenemos una hoja de vida de cada uno de ellos y sabemos qué es lo que están haciendo. A través entonces de ese trabajo se toma en cuenta todo el trabajo para poder entonces ascender. Es decir, no es que asciende de un mes para otro. Estamos hablando de un periodo de 2, 3 años, 4 años, en un trabajo que se vea, que se refleje lo que se está haciendo, que se vea transformaciones, que se vea cambios, que se vea impacto en la sociedad. Es decir, que impactemos la sociedad con nuestro trabajo, no por figurar, sino que la sociedad sea transformada a través de este ministerio que básicamente está basado en servir y en el principio bíblico que habíamos dicho, imitando a Jesús. Durante estas visitas que ustedes realizan, no interactúan con las organizaciones o con las instituciones, en este caso de los hospitales, las cárceles, los bomberos hablaban, para poder ver en primer lugar la oportunidad para abrir las puertas de todas estas personas que ya tienen ese cargo acá a través de ustedes en las 2 o 3 graduaciones, entiendo, que han hecho durante los últimos años. Sí, nosotros hemos estado aquí muy puntualmente visitando los hospitales, hemos estado en asilo, hemos estado en los lugares más críticos de la ciudad, llevando chocolate con pan, ¿no? Chocolate caliente con pan, es decir, ahí donde están los bolos, nosotros llamamos borrachos, te llaman bolos, llevándole ese chocolate, ese café caliente, supliendo su necesidad. Es decir, no solamente es la parte espiritual, sino tiene que ver también con la parte física del ser humano, atender esa necesidad, porque son gente que está abandonada, que son rechazadas por su misma situación, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir allá donde está la necesidad, abrazar a aquellas personas, demostrarles el amor de Dios. ¿Cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo? Ese es el principio. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo e ir donde está la necesidad. Hemos estado haciendo un trabajo aquí muy puntual, aquí en esta ciudad. Y lo seguiremos haciendo. Bueno, eso es bien importante, la verdad, porque no pueden ustedes hacer un esfuerzo grande al principio y después, aunque por la ley de física dice que en el momento de iniciar algo es donde se necesita el mayor esfuerzo, y ahí solo se va usted manteniéndolo para mantener una posición de reposo. Pero en este caso no, porque los problemas cada día se van haciendo más fuertes. Bueno, entiendo que probablemente en la época que ustedes pudieron haber nacido como capellanes no existían esas cuestiones tan difíciles como están hoy, que producto de la droga pues ya se entra en la parte de la delincuencia y que, como decía él, probablemente hay gente que en el momento que delinquió la primera vez nadie estuvo para poderle decir esto que estás haciendo está malo, ¿verdad? Hay otras maneras de poder hacer estas cosas y poder hacer las cosas positivamente. Así porque es. Para ello se necesita, lo que ustedes dicen, ese amor al prójimo y ponerse uno en la posición de ellos, usar esa empatía. Porque algunas veces muchas personas se pierden en la vida porque no hubo alguien que los guiara. A veces la tolerancia misma de parte de los padres de familia son la razón principal para que alguien pueda caer en un abismo de esta naturaleza. ¿Qué otro papel pueden desempeñar ustedes o está vinculado con ustedes? Por ejemplo, se trabaja mucho en los jóvenes, en las escuelas. Ustedes también tienen charlas para como visualizar este tipo de problemas con los jóvenes y que puedan ir habiendo esa brecha y no poder ellos desconocer, porque algunas veces las personas se meten en problemas cuando desconocen una realidad. Pero, por ejemplo, yo tengo un librito que lo acabamos de recibir hace poco. Yo trabajo también sirvo, mejor dicho, en el movimiento Scout de El Salvador. Qué bueno. Y andamos repartiendo unos libritos, algo así más grandes quizás, de las drogas, donde hace mención de todo el efecto de las diferentes maneras de presentarse la droga para que ellos tengan, que a veces con un dulce, sí, ¿verdad? Y usted siente aquello rico porque está dulce que todo, pero las consecuencias que le puede generar el hacerse adicto a eso pueden ser graves. No sé si ustedes también dentro del trabajo que ustedes realizan
¿Lo hacen también en las escuelas? Estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, porque aquellos son presas fáciles de este mundo, ¿verdad? En una población de Montecristi, en Ecuador, nos llamaron hace unos 2 años, 3 años atrás. Sí. Una asociación de pastores que trabajan en un programa de educación con niños. Ellos le dan alimentos, vestidos, educación, todo. Y resulta que comenzaron a tener muchos problemas porque ya habían los vendedores de drogas utilizando a niños de 10 años, regalándole un caramelo, como lo acabas de decir. ¿Qué niño no quiere un caramelo? Entrégame ese paquete y tienes un chupete, un caramelo, y comenzaban. Y la verdad ellos no estaban preparados para enfrentar este tipo de problemas, así que fuimos a tutorial, preparamos a más de 200 pastores como formadores, ¿verdad? Para que ellos formen a otros y así mismo poder intervenir en estos niños. Hay un lema que tenemos nosotros, o un refrán, que es mejor formar que reformar. Y en este mundo de la drogadicción hay que tratar ambos temas, ¿verdad? Por un lado la formación, pero por otro lado también la rehabilitación. Entonces tenemos nosotros ese conocimiento, tenemos capellanes preparados, expertos en el tema de prevención y también en el tema de rehabilitación, ¿verdad? Porque el mundo del usuario de droga llega un momento que él pierde su voluntad, pero sí desea él salir de ese mundo, pero no puede. Entonces ese es el periodo más difícil, que es el periodo de abstinencia. Si nosotros nos preparamos para que la persona que tiene el deseo de salir y no puede, que él sufra lo menos posible, estamos garantizando ya un 75% para que esa persona no vuelva a este mundo de droga, estadísticamente hablando. Entonces, en Estados Unidos ya muchos pastores, ellos se preparan en la comunidad, ellos preparan a sus líderes y en sus líderes ellos van y trabajan con la comunidad, ¿verdad? Porque el periodo de abstinencia, vuelvo y te repito, es el tiempo más difícil para el adicto. Pero si ya nosotros lo ayudamos a pasar ese tiempo, te aseguramos que vamos a tener un mundo distinto, un mundo diferente. Podemos hacerlo. Así estamos haciendo en el Ecuador, aportando a las autoridades. A veces las autoridades tienen mucho ánimo de hacer, pero no saben cómo actuar. Y entonces en acción conjunta logramos hacer más. Bueno, la verdad que es un papel bien importante que juegan los capellanes, porque deben de saber no solamente la parte espiritual, sino que la parte social y el comportamiento humano, porque una de las cosas que se ha observado siempre, que cuando alguien quiere abordar a una persona de esta naturaleza y llega de entrada hablándole de Dios y todo, ellos sienten como esa gran diferencia que existe, estar hablando de un extremo al otro, y a veces ellos reaccionan, se vuelven reacios y decir, no puedo dar ese salto. Así es. De catapultar de un punto al otro punto, pero en la manera de ir entendiéndole, como ustedes decían, sus necesidades, el hambre, tratar de contrarrestar el hambre, probablemente tratar de contrarrestar sus enfermedades, eso lo va sacando poco a poco, porque no es lo mismo estar atendiendo a una persona sana que a una persona, en primer lugar, ebria, en segundo lugar, enferma, y en tercer lugar, con una distorsión mental que no sabe en realidad qué es lo que quiere ser en el futuro. Así es. Me parece muy interesante y eso de alguna manera requiere no solo de personas que tengan conocimiento de la Biblia, sino que ¿qué otro tipo de personas a ustedes cumplen con los requisitos como para poder ser capellanes? Bueno, hay personas que son altruistas, ¿verdad? Y que no son cristianos, pero nosotros preferimos preparar, entrenar, capacitar justamente en iglesias cristianas evangélicas, porque para nosotros nos ha dado mejor resultado. Claro. ¿Verdad? Nosotros mismos, como lo dijo el general Clever, pues somos pastores. Yo también soy pastor evangélico, soy obispo evangélico, ¿verdad? Y también soy capellán. Entonces, entrenamos únicamente nosotros dentro de las iglesias, aunque tenemos nosotros capellanes dentro de las autoridades, ¿verdad? Que ellos han visto el trabajo real. Cuando, por ejemplo, un policía que conoce el historial del delincuente más buscado, ¿verdad? De aquel que sin piedad mata a personas,
aquel que está cumpliendo una condena de 25 años y de repente lo ve que ha cambiado, que es otra persona, que ya no hace mal a nadie, que es un ciudadano de bien, que trabaja y que no es 1 año, 2 años, sino que ya tiene 10 años dando ese testimonio. Ellos se dan cuenta y dicen verdaderamente que existe un cambio, se puede, y sí se puede lograr. Estamos aquí para decirle a las autoridades, para decirle a la comunidad entera que sí se puede cambiar, haciendo un trabajo. Nosotros en las cárceles vamos, trabajamos con el PPL, ¿no?, con la persona privada de su libertad, le enseñamos emprendimiento, le enseñamos cualquier preparación educacional que él necesite, conseguimos préstamos no reembolsables para que él se pueda poner su negocio. Cuando él sale ya sabe en qué va a invertir, cómo producir para mantener a su familia, es decir, comienza a cambiar su mentalidad. Pero no solamente trabajamos con él, trabajamos con su familia, aquella familia que ya no quiere recibirlo en la casa, porque ha causado tanto daño, y no solamente la familia, el barrio entero ya no lo quiere porque ha robado ahí mismo, quizás hasta violado ahí mismo en el mismo sector, y lo que quieren es que se pudra en la cárcel. Trabajamos con ellos, ¿verdad? Y cuando sale libre, el capellán lo acompaña y él no quiere ir a su sector y lo lleva a su sector, y de repente él ve una comunidad que lo recibe, que le da la bienvenida, que ha preparado alimentos para recibirlo, y ya nosotros hemos preparado, por decir, una tienda, ¿verdad? Le hemos puesto ya su negocio base y le hemos enseñado a invertir en su negocio para que él pueda mantener a su familia. Entonces el cambio sí hay, sí existe. Estamos dando testimonio de aquello. Hemos tenido en Ecuador personas que han vivido en ese mundo, los más buscados, que inclusive otras bandas han querido matarlos dentro mismo en la cárcel, y que Dios de una u otra manera los ha protegido, y ellos sienten ese poder de Dios y han optado por el cambio. Capellanes, comandantes, generales, hablábamos al principio del proceso básico para poder ingresar a la capellanía, pero entiendo que existen otros niveles para poder ir alcanzando esos rangos de tenientes, capitanes, mayores, hasta llegar al cargo de general. ¿Cuál es qué se necesita para poder, por ejemplo, desarrollar el proceso intermedio para que las personas puedan ir ascendiendo de los conocimientos básicos que adquirían en el primer curso de 40 horas? Bien, tenemos otros programas a través de convenios internacionales con Revelate University, también con la Unival, donde tenemos mallas no solamente en el programa de bachillerato, sino también en licenciatura, maestría y doctorado. Y necesariamente para entrar a estos programas tiene que tener, decimos en Ecuador, la secundaria, terminado el 6º año de colegio, porque este es un programa ya universitario, más avanzado, donde tiene que estudiar en un proceso para una licenciatura de 4 años. Entonces sale con un nivel de licenciado en capellanía, mención consejería, mención terapeuta, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que él esté inclinado a hacer. Es decir, sí tenemos otros programas, pero empezamos por el básico, y cada capellán entonces tiene que matricularse en estos programas y seguir entonces su proceso de desarrollo y crecimiento a través de nuestros programas universitarios que tenemos ya desarrollados a través de los diferentes convenios. Es lo que hacemos, ¿no? Entonces, no solamente un programa básico, y con profesores no solamente del Ecuador, sino profesores internacionales de los Estados Unidos. Estamos desarrollando este programa. Es lo que hacemos, mi querido amigo. Así es. Ok, gracias. Luego entiendo que hay una acreditación y luego una certificación de cada uno de esos procesos, comandante. Sí, realmente nosotros nos preocupamos justamente en la preparación educacional de nuestros capellanes. Tal es así que su membresía en nuestra organización
tiene que ver con 2 actualizaciones en el año, como dijo aquí el general, de profesores internacionales. Como tú lo mencionaste, ya tenemos aquí 2 promociones graduadas. Significa que estas 2 promociones van a recibir nuestra visita 2 veces en el año para darle una preparación básica, media o avanzada, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y también, aparte de eso, el que desee estudiar en la Universidad Revelation 320 University de la Florida, Estados Unidos, ¿verdad? Es la que avala nuestro penso académico. Y no solamente avala, sino que también existen otros pensos académicos en la rama de teología y pueden acceder fácilmente a esta educación. Así también tenemos el entrenamiento de la Federal Police Chaplains, que el mínimo de estudio es de 1 año, ¿verdad? Y obtienen un título de asociados o bachilleratos en nuestros medios. Y también obtienen títulos ya más avanzados con licenciaturas, maestrías o doctorados en teología y capellanía, que es una carrera ya en los Estados Unidos. Es decir, el capellán se prepara profesionalmente para servir con excelencia. Ok, estaba leyendo aquí que el proceso de certificación, para lograr la certificación, dice, se basa en la capacitación y la experiencia laboral y la aprobación de una batería de 7 materias. Sí. La primera es principios de administración y manejo de expedientes. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que IRBO no solamente certifica a profesionales, sino también a capellanes y pastores. Te lo dije hace un momento que en la convención del 2011 en Costa Rica se abrió el abanico para pastores y capellanes. Antiguamente solamente se certificaban a profesionales, a psicólogos o psiquiatras, ¿verdad? Pero ya ahora IRBO también, además de certificar, avala, también califica a personas que tengan experiencias en comunidades terapeutas, personas que hayan recibido algún tipo de capacitación en esta área, o personas que ya estén trabajando en centros de rehabilitación. Entonces hay partes que llevan administrativamente. Todo eso recoge IRBO, califica, avala, luego con un penso como lo acabas de mencionar, de mínimo 7 materias, puede recibir ya una certificación en primer nivel de consejería terapeuta. Pero que ya estamos hablando de un segundo nivel y un tercer nivel ya de horas, un horario ya académico más fuerte. Claro. Sí, esto es para una certificación, lo que tiene que ver con IRBO. En el primer nivel, 170 horas, segundo nivel, 300 horas y el tercer nivel de 400 horas. La certificación de IRBO como consejero terapeuta familiar, ¿no? Y a lo que dice aquí, cada asignatura o batería de materia, es decir, en cada una de estas, por ejemplo, el campo psicosocial tiene que ver con la psicología, tiene que ver con consejería, ¿no? Y con algunas otras asignaturas, es decir, no solamente son 7, sino que son un grupo de asignaturas donde se prepara a cada uno de los aspirantes para obtener acreditación como consejero terapeuta internacional. Ok, ¿ustedes llevan alguna bitácora que puedan, decía que cada 2 años, que vienen 2 veces en el año, como para poder visualizar el trabajo que se está realizando por cada uno de los capellanes? ¿Ustedes tienen alguna bitácora de actividades que vayan realizando cada uno de ellos? Porque podría existir que alguien dice, bueno, ya me gradué de capellán, pero claro, hasta ahí nomás, no hay actividad, no hay acción, no hay, como le quisiera decir, ejercicio. Sí, definitivamente son monitoreados, ¿verdad? Hace un momento habíamos hablado de evidencias, de informes, ¿verdad? Y cada capellán tiene que hacer actividades, presentar el informe correspondiente y para que nosotros también podamos mantenerle su membresía. No solamente es de graduarse y ahí se quedó, o nosotros olvidarnos de ellos, no. Nosotros no nos interesa formar personas como capellanes y que quede el asunto ahí. Nosotros lo que nos interesa es hacer un trabajo eficiente para que el país, las autoridades de aquel país se den cuenta que hay un trabajo social eficaz, de que verdaderamente se está haciendo un trabajo en territorio y que hay un cambio.
Entonces sí llevamos nosotros un expediente por cada capellán. Decíamos también en su momento que no existe el capellán pasivo para nosotros. Nosotros no queremos tener una persona uniformada y que no haga nada, ¿verdad? Que use una placa y que ahí se acabó. No, nosotros no graduamos para eso. Es más, las placas que ellos reciben no son de ellos, son de la institución. Si en algún momento tenemos un informe de que o no está haciendo nada, o se ha portado mal, o no ha respetado la autoridad, esa placa le es confiscada y le es retenida hasta el día que él presente un cambio, que demuestre un cambio, entonces se le devuelve la placa. Así es como trabajamos, mi querido amigo. Queremos hacer algo diferente. Tú también preguntabas hace un momento que cuál es la diferencia de nuestro trabajo. Justamente es ese, de que no graduamos y nos olvidamos, sino que seguimos trabajando y cada vez evolucionando para bien. Porque mira, las drogas de hoy no son mismas las drogas de ayer. Y si las drogas cambian, nosotros también tenemos que cambiar. Cambiar definitivamente para poder entender. Definitivamente. Y tenemos un programa espectacular en el tema de las comunidades terapeutas. Quizás traigamos acá a El Salvador, ¿verdad? Tenemos un capellán, el capitán José Velandia de Colombia, está revolucionando toda América Latina y tenemos para aportar aquí localmente. Así que estamos a las órdenes. Ahora, hablaba de que aquel capellán que por una u otra razón pues no ejerza su papel como tal en la práctica, se le retira la placa. Esa placa es un índice de identidad de la membresía o tiene algunos privilegios las personas que puedan poseer esa placa. Bueno, la placa tiene su número de registro, ¿verdad? Tiene su número de registro en nuestra página web www.conacechaplains.org. Están nuestros capellanes registrados a nivel mundial. Nosotros también tenemos un registro en Estados Unidos, ¿verdad? Con Federal Police Chaplain. Entonces, sí existe un seguimiento y también ahí mismo se le quita la representación a él cuando haya fallado en lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, sí tiene un número de registro y los privilegios también existen, pero no lo vamos a mencionar mucho aquí en esta hora porque nosotros no vendemos los privilegios. Uno de los principios ya lo mencionó Clever, ¿verdad? Que era servir, servir y servir. Hay muchos capellanes que desean esta placa para su propio beneficio y ahí ya está incurriendo en algo para poder ser separado de nuestras filas. Nuestro mejor trabajo es servir a los demás porque llevamos el ministerio de la compasión y compasión en su etimología significa en lugar de, ¿verdad? Es decir, si la persona que está en crisis, yo no le puedo decir pobre hombre, pobre mujer, tengo que ponerme en su lugar. Posición. Más allá tengo que sufrir con aquella persona, ¿verdad? Y solo puedo hacerlo poniéndome en su lugar. Y más allá, el capellán tiene que cambiar la situación de aquella persona. Sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí, de ese sufrimiento. Ese es el trabajo de un capellán. Que la parte de la capellanía no es como una cuestión estrictamente de evangelización, sino que es de servir. Y como parte de ese servicio también es evangelizar a las personas para que conozcan la parte espiritual, que es la que los debe mover a cada uno de nosotros. Bueno, General Clever, vamos ya finalizando este programa, pero me gustaría como recapitular algunas cosas importantes de lo que significa la capellanía y sobre todo la oportunidad que puede abrirse a partir de este momento para cada una de las personas que nos están viendo y probablemente de las que no nos están viendo, pues que les puedan trasladar eso a aquellas personas que tengan ese deseo de servir a la comunidad. Bien, realmente nosotros habíamos dicho ya hace un momento que reclutamos a pastores, líderes de la perspectiva cristiana, así que invitamos a los pastores y líderes a unirse a esta magna tarea que tiene que ver con la capellanía, una entidad paraeclesiástica, pero que está al servicio de la
humanidad que está al servicio de los más necesitados. También quiero aprovechar para saludar al mayor Pedro Prudencio, nuestro comandante aquí en El Salvador, al capellán Francisco Vanega, al capellán Walter Velar y a todos los demás capellanes aquí en la Unión, a la capellán Xiomara de Orellana, entre otros. Pues acuérdate del capitán Franco. El capitán también Franco, también, que es nuestro capellán allá en Cerco de Piedra, el capellán Mauricio, ahora muchos apellidos no me los acuerdo, pero realmente queremos aprovechar para invitarnos a aquellos líderes y pastores que se unan realmente a este trabajo que hacemos nosotros, donde rompemos con las barreras denominacionales, barreras de tradiciones, y solamente tenemos una sola bandera, y la bandera realmente es servir a la humanidad, la bandera que tiene que ver con Cristo, porque cuando Cristo vino a esta tierra no trajo una bandera denominacional, y las banderas denominacionales muchas veces nos dividen, y nosotros como capellanes y como CONACE albergamos dentro de nuestra capellanía diferentes pastores que son de diferentes denominaciones, y allí ya no hay un distingo denominacional, de creencia, ni tampoco esa problemática de roces por nuestra creencia, sino que nuestro afán y nuestro realmente ideal es servir a los demás. Así que le invitamos, por favor, a romper con esa barrera denominacional para que podamos trabajar en forma conjunta en favor de la sociedad. Ese es el llamado que tenemos nosotros, es realmente a servir. No solamente estar dentro de nuestras cuatro paredes, en nuestro templo, haciendo un trabajo a intra, sino hacer un trabajo a extra, es decir, fuera de nuestras cuatro paredes. Recuerdo yo las palabras de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que murió, lo mataron 4 días antes que llegaran los norteamericanos, pero nos dejó un gran aporte, si no hubiera sido mayor el aporte de él. Él dice que la iglesia es iglesia cuando no vive para sí misma, sino cuando vive para los demás. Y ese es el lema también de nosotros los capellanes, es decir, vivimos para servir a los demás. Así que un saludo de parte del general Claudio Mendoza, director académico de la capellanía. Bendiciones. Gracias general, comandante. Sí, yo también quiero aprovechar para dar un saludo a mi bella y delicada esposa, allá en Ecuador, seguramente está escuchando. Allá, mi amor, quiero decirte que te amo mucho y que te estoy extrañando y que tú ya sabes en qué estamos nosotros, ¿verdad? Lo acaba de decir Clever Mendoza, general académico, y cada vez que hablamos de capellanía nos enamoramos más de nuestro trabajo. Y cuando hacemos algo con amor, pues simple y llanamente estamos demostrando el amor tangible de Dios. Jesucristo es nuestro modelo de vida. Por Jesucristo consideramos como el príncipe universal de la paz. Nuestra capellanía proclama la paz social mundial. Es así que también nos enrolamos en las actividades de los derechos humanos, ¿verdad? Pero también con todo el 100% de las bases bíblicas. La Biblia nos habla de la paz y solamente cuando alcancemos la paz vamos a tener un mundo mejor. Esta invitación es para todos los pastores, para todo el liderazgo cristiano. La capellanía es una herramienta de trabajo para poder servir con excelencia a todo ser que está en crisis, en la parte social, física, psíquica y espiritual. Podemos nosotros hacer el trabajo que nos ha sido encomendado allá en el libro de Mateo, en la Gran Comisión, que dice, id por todo el mundo. Y eso es lo que hacemos, visitando a los diferentes países, promulgando un cambio social, demostrando el amor tangible de Dios y
estamos seguros de que sí podemos cambiar. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a usted, comandante, general. Encantado. Ha sido un placer haberlos tenido esta noche. La verdad que ha sido un tema muy interesante. Y sobre todo dejarle a nuestros amigos televidentes la reflexión de que no podemos amar a Dios si no lo hacemos a través del prójimo. Queda manifestado que el ser parte de esta capellanía es servir. Y como decía el general, servir y servir. Queda la oportunidad para cada uno de ustedes para que puedan participar y ser miembros también de esta actividad que van a realizar ellos próximamente. No sé si van a abrir espacios, puedan dejarme para cerrar la información con quién se tienen que entender o a qué teléfono, para que si algunas personas estuvieran interesadas, poderlo hacer o buscar la información, o si no, pues en el peor de los casos nos dejan acá a nosotros la información y nosotros se las hacemos llegar. Claro que sí, vamos a dar la información. Pueden ubicarnos en la página web en www.conacechaplains.org. Conace, tal cual como está escrita en la pantalla, Chaplains, CHAPLAINS.org. A nuestros teléfonos internacionales, el 593-99-691-0335. Repito, nuestro teléfono internacional, el 593-099-691-0335. Ok. También se pueden comunicar con nuestro comandante general aquí en El Salvador a los números 77 22 99 47. Repito, 72 22 99 47. El nombre de él es Pedro Prudencio. Así es. Ok, gracias por la información. Ahí les queda, amigos televidentes, sobre todo, como decía los generales, a todos aquellos que pues asisten a una iglesia o a los mismos pastores, las puertas están abiertas. A ustedes agradecerles por haber estado pendientes de su programa Enfoque. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga.